Hola queridos amigos de Soy Deporte. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la conferencia Enseñar o Entrenar. Mi nombre es licenciado Hugo Cifuentes Guerra. ¿Qué es enseñar? Enseñar es la transmisión de conocimientos de una persona que los tiene, los conoce y los domina hacia una persona que no los tiene, no los conoce y seguramente no los domina. En cambio, ¿qué es entrenar? Entrenar es la preparación de una persona para tener un rendimiento deportivo en una competencia determinada. Entonces, hablemos de qué es el entrenamiento multifuncional o multideportivo. ¿Cuál es el objetivo final que busca el niño? El niño lo que quiere es jugar. En el Ecuador han sido varios los casos de deportistas que han logrado medallas mundiales en edades tempranas y que posteriormente han desaparecido con la misma velocidad que aparecieron. Justamente hacia eso es donde debemos apuntar, a que los rendimientos deportivos se logren en las edades que correspondan a la madurez personal y deportiva, en el caso de la mayoría de los deportes, entre los 26 y los 30 años, salvo aquellos deportes de iniciación temprana, la gimnasia sobre todo, en la que los plazos son menores por obvias razones, pero que no hacen otra cosa que confirmar lo planteado. Ante esta situación se establece una disyuntiva. ¿Qué mismo? ¿Enseñar o entrenar? Y de hecho corresponde a dos ámbitos de acción claramente diferenciados incluso por la ley del deporte del Ecuador. Los procesos de enseñanza corresponden a los establecimientos educativos, donde se deben aprender gestos motores, es decir, habilidades motrices simples, que será tema de otra conferencia posterior. Mientras que el rendimiento corresponde en una primera fase a las federaciones deportivas provinciales y posteriormente a las federaciones ecuatorianas por deporte. Pero, ¿qué sucede si en las escuelas el proceso de enseñanza de las habilidades motrices no es el adecuado? Entonces, las federaciones deportivas provinciales deben asumir ese rol a través de las escuelas de iniciación deportiva, pero así, escuelas multideportivas de iniciación. Establecido quién lo debe hacer y en qué momento se lo debe ejecutar, entonces el siguiente tema es ¿qué enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar gestos motores, gestos técnicos, habilidades motrices. Y como pueden ustedes observar en la gráfica, las tres fundamentales, correr, saltar y lanzar, son tres habilidades motrices fundamentales para la mayoría de los deportes. Con ellas, con estas habilidades motrices simples, se crea un amplio espectro de gestos motores que permiten la formación de gestos motores deportivos, es decir, las habilidades motrices deportivas. Entonces acá tenemos unas imágenes donde ya el niño que lanzaba con las dos manos en la imagen anterior, ahora lanza ya con una manito hacia una técnica específica. O el niño que saltaba a dos piecitos, ahora ya va a hacer un salto incluso con un implemento. O el niño que simplemente corría, ahora lo va a hacer incluso con obstáculos. Y en medida que mayor sea este amplio espectro, más posibilidades tenemos de que el niño o niña pueda optar por tal o cual actividad deportiva posterior con éxito y sobre todo llegue a la madurez deportiva, que ese debe ser nuestro reto. Rechazar los máximos rendimientos en edades infantiles, respetar las reacciones fisiológicas y psicológicas del desarrollo del niño. Se debe evitar al máximo caer en el torbellino de los éxitos deportivos en edades tempranas, pues el entrenamiento especializado a tempranas edades hace perder del niño la razón de la práctica del deporte, la diversión y la despreocupación,
se vuelve una obligación y a veces hasta un martirio. Algunas experiencias en el deporte de otras latitudes, Alemania, Cuba, Rusia, dan cuenta de procesos a largo plazo, donde se respetan etapas para el desarrollo motor del niño. Hasta los 9 años, juegos predeportivos. De los 10 a los 13 años, aprendizaje de la técnica. De los 13 a los 15 años, entrenamiento multilateral. Y a partir de los 15 años, un entrenamiento por áreas. Carreras, saltos, lanzamientos, pero en forma general, probando de todas las modalidades de estas áreas. Y desde los 17 años, una etapa de especialización inicial que concluye a los 19 con una especialización definitiva. La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, la IAF, propone un esquema que recoge buena parte de este criterio y lo traslada al mini-atletismo, una posibilidad de practicar deporte desde los 7 a los 12 años, en los que se sigue un esquema de progresividad de los aprendizajes y desarrollo en las capacidades físicas de forma gradual, tanto en la técnica como en lo físico, con un carácter lúdico, con equidad de género, para posteriormente pasar a la competencia multilateral y individual y por géneros, pero en un esquema múltiple. Carreras, saltos y lanzamientos. Tienen que haber estos 3 grupos de competencias para los púberes. Y a partir de los 15, el atletismo convencional. Entonces, ¿qué mismo? ¿Enseñar o entrenar? Definitivamente no podemos separar estas dos actividades fundamentales del profesional de la actividad física. No podemos quedarnos en un solo andarivel si justamente indicamos que debe ser multilateral. Debemos abarcar ambos campos de acción. Debemos enseñarles las habilidades motrices en primer periodo, juntarlas y formar habilidades motrices deportivas o gestos motores deportivos en un segundo momento. ¿Pero de qué manera? Lógicamente, con el gesto técnico adecuado. Aquí es cuando entra el componente del entrenamiento, pues necesitamos ciertos requisitos de capacidades condicionales para poder ejecutar los gestos motores de manera adecuada y poder repetirlos un número de suficiente de veces hasta convertirlos en un hábito. Pero ¿cuán importante es un gesto técnico adecuado? Pues todos sabemos que borrar un gesto técnico mal aprendido es muchas veces más complicado y largo que aprender uno nuevo. Aquí es donde se funden las dos actividades. Se enseña adecuadamente un gesto motor, se corrige hasta dominarlo y se repite cientos de veces hasta convertirlo en un hábito. Es aquí donde entra el entrenamiento, pues para lograr esto se requiere de capacidades condicionales mínimas para alcanzarlo. Un niño sin fuerza no podrá ejecutar un lanzamiento o un salto adecuadamente. Sin un nivel adecuado de resistencia, no podrá soportar muchas repeticiones para poder memorizar el gesto técnico. Pero eso y nada más. Las capacidades necesarias para memorizar un gesto técnico de la manera adecuada. Podemos juntar o alternar el atletismo, el ciclismo, la natación, el excursionismo, los juegos de conjuntos y podemos mejorar la capacidad aerobia del niño y no martirizarlo con un número incontable de repeticiones de tramos o kilómetros que no hacen otra cosa que ahuyentar al niño de la práctica del deporte. Por ello, con los niños debemos alternar de manera permanente los trabajos técnicos y los físicos, sin dejar de lado ninguno y sin enfatizar mucho en uno u otro. Al mantener este carácter multilateral, los jóvenes tienen un mayor dominio de sus conductas motrices y en consecuencia están en capacidad de asimilar nuevas técnicas y métodos de entrenamiento más complicados, partiendo de la base de que los aprendizajes nuevos se sustentan en los ya conocidos. En la etapa de desarrollo motor inicial, no debemos descuidarnos del trabajo multilateral,
ya que nadie nos puede garantizar que ese pequeño ciudadano que se encuentra en nuestras manos terminará en una determinada actividad deportiva, pues mientras mayor sea el espectro de hábitos motores, se puede adoptar otras disciplinas con igual o mayor éxito. En resumen, debemos hacer hincapié en el orden del trabajo con los niños, en los cuales se debe transitar por las siguientes etapas. Una etapa de formación básica, donde, por ejemplo, aquí tenemos el niño lanzando con las dos manos. Luego, una etapa de aprendizaje orientado. El niño ya empieza a trabajar gestos técnicos específicos de una modalidad deportiva, pero con los implementos adecuados. Vemos en la imagen el niño utilizando una jabalina de espuma. Y luego una etapa de especialización, donde ya se convierte en el gran campeón. Y en particular, los juegos con los niños deben tener la siguiente secuencia: variados juegos utilizando habilidades básicas, luego juegos simplificados, prácticas simplificadas de juegos similares, el mini deporte, juego modificado y luego el juego reglamentado, la práctica del deporte propiamente dicho. Trabajemos en la construcción de medallas olímpicas para nuestro deporte. Construyamos muchos proyectos deportivos. Dejemos de lado los egoísmos y ambiciones personales. Pensemos que nuestra patria es una sola y que el éxito de un deportista ecuatoriano nos hace felices a millones de compatriotas. Muchísimas gracias.